voy a develar el origen de este libro Atrapado, ¿sí? Cuando les digo voy a develar, es como así nació la idea de hablar del libro Atrapado. Y podríamos decir que nace a través de dos preguntas, ¿no? La primera pregunta que de alguna manera me hizo tomar conciencia de algunas cosas es cuando por ahí encontré una pregunta donde, este, donde, bueno, por decirlo así, me llevaba a reflexionar sobre una palabra, libre albedrío. Entonces la pregunta vino de la siguiente manera. Oye, Estuardo, ¿de verdad decides lo que decides desde la conciencia? ¿O de repente ya lo habían decidido tus pensamientos, tus emociones, de repente tus condicionamientos, tu historia, antes de que fueras consciente de ello? Y esta fue una pregunta porque ustedes saben muy bien de que me he dedicado bastante al tema de la programación neurolingüística. La neurociencia me encanta muchísimo. Y encontré esa pregunta, ¿no? Y, y revisando algunas cosas de lo que pensaba que yo decidía desde mi libre albedrío no era tan cierto. Y me llevó a la segunda pregunta. ¿Qué pasaría si el libre albedrío que tanto defiendo, porque decía soy consciente de lo que hago, que tanto he defendido, no es más que una breve ilusión, un espejismo de repente, y que opaca una realidad absoluta? Y sí, pues, y si ustedes ven en una serie de mis libros, siempre hablo de que lo que nosotros vemos no es lo que realmente vemos, sino es una interpretación de lo que vemos, por ejemplo. O de repente lo resumo, el mapa no es el territorio, ¿sí? Así que con estas dos preguntas fui introduciéndome a ese mundo de Atrapado, porque ese concepto de libre albedrío, donde nos dice que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de elegir conscientemente cómo actuar o responder por encima de los animales, por ejemplo, aparentemente es la posibilidad de decidir qué hacer con lo que nos pasa como seres humanos. Digo aparentemente porque los estudios dicen lo contrario. Entonces, esa supuesta gran diferencia que tenemos respecto a los animales sí está bien marcado, pero no de la manera como se ha descrito este concepto. Por lo tanto, este concepto entiendo e interpreto que va a cambiar en el tiempo. Entonces, como todos los lunes, quiero invitarles a pensar más allá de lo obvio. De nada nos sirve estar pensando de la misma manera, de nada nos sirve estar reflexionando bajo los mismos pensamientos. Así que hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a pensar de otra manera. Entonces, repitiendo un poco lo que les decía, siempre nos han dicho que hemos o tenemos el libre albedrío. Sobre todo, en esa etapa de la vida donde queremos saber y decidir de la mejor manera, creemos, ¿sí? De repente que puede ser en la etapa de adolescencia o la juventud, decimos que tenemos la capacidad plena de elegir entre las múltiples opciones. He decidido, todavía decimos muchas veces, como si fuéramos esos directores absolutos de nuestra vida. Y miren, ¿te has puesto a pensar si realmente somos los directores absolutos de nuestra vida? O de repente nuestra vida se viene sosteniendo como esto, ¿no? Como esto. Siempre deja esa posibilidad. ¿Para qué? Para que descubras algo más. Pero cuando observamos la realidad desde la neurociencia, y aquí te hablo un poquito de los conceptos como la psicología y la programación neurolingüística, nos damos cuenta de que nuestra libertad no es tan absoluta como creíamos. No, para nada. No es tan absoluta y esto lo representa. Y esto lo representa. Obviamente el arte de vivir es ir cortando una de ellas a lo largo de nuestra vida. En los cursos de neurociencias que he asistido, nos hablan de que se ha demostrado algo fascinante. Muchos de los procesos que creemos y le llamamos, entre comillas, decisiones libres, son en realidad respuestas automáticas del cerebro. Pareciera que estamos en piloto automático, ¿no? Experimentamos vivencias repetidas frecuentemente.
Y eso por los años 80 lo va descubriendo y demostrando Benjamin Libet, por ejemplo. Y otros, y obviamente otros estudiosos, lo demuestran y demostraron que el cerebro toma decisiones fracciones de segundos antes de que nuestra conciencia lo registre. Es decir, cuando tú decides, por ejemplo, ahora voy a levantar mi mano, si estuvieras en clase, tu cerebro ya anticipadamente había dado la orden, o de que te quedes con las manos abajo o que la levantes, sin que tú te dieras cuenta. Y eso lo han demostrado mediante estudios, analizando las reacciones eléctricas que suceden en nuestro cerebro. Entonces, ¿dónde queda esa idea de libre albedrío? Si ni siquiera hemos podido tener conciencia de levantar o dejar la mano abajo, en un salón de clases, por ejemplo. Miren qué tan básico es, pero a su vez tan complejo, demostrar aquello. Y si vamos más allá, ya hablando de la programación neurolingüística, y eso lo he reiterado en muchas oportunidades, sabemos que el 95% de lo que hacemos de manera diaria proviene de patrones inconscientes. Eso lo tengo bien clarísimo y eso lo repito frecuentemente. Y no es un número cualquiera, estamos hablando de un 95% de lo que hacemos. O sea, es como si de pronto, del 100% de vida que tenemos, un 95% vamos viviendo en piloto automático y probablemente solamente vivamos un 5% desde una postura consciente. Miren, ¿no? Pero ¿y por qué es eso? Porque el cerebro nos empuja y nos lleva hacia hábitos buenos, malos, regulares, pésimos. Vivimos sometidos a múltiples creencias, anclajes instaurados desde el lado emocional a lo largo de nuestras vidas, por ejemplo. Obviamente las experiencias vividas a lo largo de los primeros años, hasta los 7, 8, 9 años. Definitivamente experiencias transmitidas a través de nuestros cuidadores o familiares con los que hemos vivido. Y con mucho impacto también los aprendizajes culturales, por ejemplo, sociales, ¿no? Todo eso condiciona nuestro presente. Nuestro presente está condicionado por todo ello. Y es más, todo ello nos permite filtrar de una manera absurda toda la información que viene del mundo exterior, por ejemplo. Entonces tú no eliges desde cero. O sea, ni tú ni yo elegimos desde cero. No es que elijamos desde la nada. Elegimos desde un mapa mental, desde una construcción mental previa, lleno de huellas que otros dejaron en nosotros. Miren, huellas que otros dejaron en nosotros. Por lo tanto, si hay huellas que otros dejaron en nosotros, por consecuencia, nosotros no somos nosotros. Somos producto de esas huellas inicialmente. Entonces, te pongo un ejemplo sencillo. A ver, por ejemplo, ya te di un ejemplo de levantar la mano, ahora te doy otro ejemplo. A ver, y eso si es que tú estás leyendo mi libro, vas a encontrar muchos ejemplos. ¿Elegiste realmente el idioma que hablas? A ver, Estuardo, ¿elegí el idioma? No, es uno de los regalos, una herencia de las personas con las que viví. No es que yo decidí hablar, por ejemplo, castellano. O naciste en un entorno donde ese idioma fue impuesto, por ejemplo. De la misma manera, mis cuidadores, mis familiares también fueron sometidos a un idioma. Por otro lado, ¿elegiste tus valores iniciales? Y siempre hago la pregunta, ¿cuál es ese valor, por ejemplo, de esa persona que tienes como referencia, ya sea papá o mamá? ¿Y de qué manera ha instaurado en tu mente, ya sea de manera positiva o negativa? Hay algunas personas que dicen, por ejemplo, el valor de la organización, el valor de la limpieza. Entonces ahí tú tuviste dos posibilidades. O eres súper limpio, eres súper organizado, o de manera reactiva no aceptas eso. Pero ya sea reactiva, de no aceptar o de aceptar, finalmente es una reacción ante eso que te sucedió. Entonces, ¿elegiste tus valores iniciales? No. Tus primeras creencias sobre el dinero, por ejemplo, no es que tú naciste ya con una concepción, una percepción del dinero, no. Eso te lo fueron enseñando. Sobre el amor, es una interpretación de lo que significó el amor en tu vida, en tu entorno. Y eso para ti hoy en día es amor. Sobre el significado de la vida, si veías personas que no le dan significado a su vida o simplemente no valoraban su vida, no la cuidaban, no la respetaban, definitivamente tú vas a tener inicialmente una percepción de lo que es la vida, ¿sí? Por lo tanto, te fueron heredadas, instaladas, grabadas, como si fueran programas de software.
Considerando que nacemos como un libro con páginas en blanco, lamentablemente las primeras páginas nosotros no las escribimos, nos la escriben sobre un libro que no les pertenece. Y es por esa la razón de que nosotros dejamos de vivir nuestra propia vida. Y más bien empezamos a vivir la vida a través de lo que van dejando aquellas personas que han estado a nuestro lado. Entonces, bajo ese contexto, vivimos sometidos a unos programas mentales dejados por quienes, nuestros cuidadores, sin la capacidad de elegir conscientemente. ¿Sí? Te ponían la ropa que querían, los colores que querían, escuchabas lo que ellos querían hablar, mirabas lo que ellos miraban, por lo tanto, no eras suficientemente autónomo. Obviamente con el tiempo seguramente empezaste a decidir, pero empezaste a decidir a través de cosas ya grabadas dentro de ti. Entonces, ¿eso significa que no tengamos capacidad de acción? No, sí tenemos capacidad de acción, pero sí significa que nuestro libre albedrío no es a través de una página en blanco. No es a través de una página en blanco, es a través de una programación preexistente. Es más, un libro que ya viene escrito en gran parte, lamentablemente, y lo único que podemos hacer es aprender a reescribir en referencia a aquellas páginas que ya estaban escritas. Ahora, si tenemos conciencia y si tenemos herramientas a lo largo del tiempo, sí podríamos reescribir, sí podríamos reprogramar, ¿sí? Pero ahí entramos a un espacio de desaprendizaje, desaprender. ¿Eso es fácil? No siempre, ¿sí? Entonces aquí entra el poder de la autoconciencia. Siempre digo, necesitamos ser conscientes y gracias al coaching o a la psicología podemos hacernos conscientes. ¿Te habrás dado cuenta cómo nos manipulan? Porque hay mensajitos que se lo replican de personas en personas, de redes en redes, de grupos en grupos, y de pronto te llega a ti. Y de repente muchas personas ni siquiera lo han leído, y si lo han leído solamente lo han aceptado, y si lo han aceptado simplemente les pareció muy bonito ese mensaje, pero no fuiste consciente de dónde está de qué manera aceptaste esa imagen, de qué manera aceptaste ese mensaje. Por ejemplo, ¿por qué no nos sentamos un instante a preguntarnos de dónde viene, qué quieren con ese mensaje? Sabes muy bien que empresas que nos manipulan están mandando esos mensajes y nosotros como borregos estamos replicando. Con eso no quiere decir que no son buenos o son buenos esos mensajes, simplemente estamos siendo articulados por ciertos intereses. Yo mismo lo hago también, no vayan a pensar que no. Entonces, lo que sí pretendo es detenerme un instante y ver de qué manera ese mensaje puede transformar mi vida. ¿No? ¿De qué me sirve decir, los libros son el mejor regalo del mundo, yo lo replico y no soy capaz de leer un libro, por ejemplo? Cuando tú reconoces que la mayoría de tus decisiones están condicionadas, sometidas, atrapadas, manipuladas, puedes empezar a tomar distancia y observar. Y mira, tomar distancia de tus pensamientos es alejarte de la programación de aquello que dejaron en ti. Y eso duele, sí duele. Duele, porque vas en contra de tus valores, tus principios, tu filosofía, tu programación mental, lo que ya viene instaurado en ti. ¿Puedes empezar a tomar distancia? Sí, con dolor sí. Y lo bueno que podrías hacer es autoobservarte en quién te has convertido, cómo eres realmente. Por ejemplo, este fin de semana estuve jugando mi nuevo juego, Los 7 Genios. Por ejemplo, este juego hace o permite autoobservarse a las personas y reconocer de dónde nacen sus respuestas, cómo está respondiendo, cómo está mirando. Es un proceso de autorreconocimiento, ¿sí? Y en ese acto de observación, autoobservación, nacen pequeñas porciones de libertad y empiezas a cortar estos filamentos. Y no es ni bueno ni malo, simplemente empiezas a hacer algo más auténtico, algo más libre. Y empiezas a tener ese poder o a recuperar el poder de elegir cómo responder a esos condicionamientos instaurados en lo más profundo de ti. ¿Sí? Entonces, imagina que siempre reaccionas con enojo cuando alguien te critica. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muchas veces. Ese patrón no lo elegiste tú conscientemente. Me refiero a la reacción abrupta que puedes tener. Quizás lo aprendiste a casa.
Quizá lo aprendiste en el trabajo, quizá lo aprendiste en la escuela, quizás es un mecanismo de defensa, algo primitivo que nació en ti a través de tu historia en los primeros años de vida, de repente. Pero cuando te das cuenta, cuando logras describir, visualizar, observar claramente lo que está sucediendo, paras en seco ese piloto automático y empiezas a asumir el control del timón y decides responder de una manera diferente. Ya no de esa manera automática, pero eso no lo vas a poder hacer en una sola vez. Tienes que ir entrenándote para ir borrando esa programación mental que has tenido a lo largo de tu niñez, por ejemplo. Entonces ahí es donde realmente estás ejerciendo un libre albedrío superior, llevando a un nivel de conciencia superior que te hace ser dueño de tus pensamientos, dueño de tus decisiones, ¿sí? Entonces, y ahí empiezas a abrazar tu libertad, a trascender esa programación que sabes muy bien lo has tenido a lo largo del tiempo. Entonces, en la vida diaria, desde los temas más insignificantes aparentemente hasta los temas más trascendentales, necesitan ser observados por ti, para que te des cuenta quién estás siendo hoy en día. Lo que creemos libertad muchas veces es solo repetición de hábitos. No vayas a pensar que tu supuesta libertad es la libertad. No. Muchas veces te quedas atrapado en ciertos hábitos, atrapado en ciertas conductas, atrapado en ciertas condiciones, ¿sí? Atrapado en muchas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, pero no eres tú, no eres tú. Entonces, tu grito de independencia, ¿sí? Tu grito de libertad se puede dar, ¿sí? Se puede dar a través de esa autoobservación. Observarte. Oye, hago ciertos ejercicios de desconexión donde aprendo a mirarme como si yo estuviera como un observador de repente en el cine y veo mi película de vida. Y al ver mi película de vida empiezo a ser consciente cómo estoy actuando, quién ha sido mi director para ponerme esas letras y yo simplemente me convierto en ese personaje que repite lo que alguien escribió. Pero cuando decides no hacer eso, estás siendo realmente una persona que empieza a abrazar su libertad, su libre albedrío, desde un nivel de conciencia superior, ¿sí? Entonces, la gran pregunta no es, ¿tengo o no libre albedrío? No sería esa la pregunta. La pregunta sería mejor, de una mejor manera, ¿qué hago con la porción de libertad que tengo actualmente? Porque recuérdate, 95% es lleno de automatismos. Con esos 5%, en primera instancia defendamos, pues, ¿no? En primera instancia hagamos de que sea realmente auténtico. Y de repente de un 95 pasemos a un 94%. Vayamos por esa conquista de nuestro yo interior, por ejemplo. Y aquí quiero ser claro, tu libertad no está en controlar lo que aparece en tu mente. No te estoy diciendo que controles, porque tu mente genera pensamientos recurrentes de manera automática, sin pedirte permiso. No es que tu mente dice, oye, Estuardo, voy a pedirte permiso para poder pensar. No hace eso. No lo hace, ¿sí? Entonces, tu libertad está en decidir qué hacer con esos pensamientos. Mírenme, decidir qué hacer con los pensamientos que vienen a tu mente. Esa es la diferencia entre un ser humano atrapado y un ser humano consciente. Entonces, este libro Atrapado habla de ese espacio. Un espacio que te puede llevar a ponerte a pensar, oye, ¿y si puedo vivir de otra manera? Y vivir de otra manera no se trata de inicialmente accionar de otra manera, sino inicialmente vamos pensando de una manera diferente. Y ese pensamiento de una manera diferente te va a llevar a acciones diferentes. ¿Sí? Pero eso es un proceso de autoeducación, un proceso de autoentrenamiento, un proceso de emancipación, diríamos, de alguna manera, ante todo aquello que nos ha sucedido a lo largo de nuestra vida inicial. Entonces, el coaching y la PNL nos enseñan que podemos elegir resignificar. Resignificar, ¿qué quiere decir? Reinterpretar todos los sucesos, todos los aprendizajes, todos los valores, todas las experiencias que hemos vivido. Y por consecuencia, reprogramar y crear nuevas rutas neuronales. Y aquí me detengo otro instante. Nosotros, hasta los últimos minutos de nuestra muerte,
podemos crear nuevas rutas neuronales, conexiones neuronales, no habitadas. ¿Por qué? Porque el cerebro, por naturaleza, no quiere generar nuevas rutas, porque las rutas establecidas, grabadas en ellas, para el cerebro es lo más fácil, porque son caminos ya establecidos. Pero si tú generas nuevas rutas, nuevas conexiones, estás creando nuevos pensamientos. Es como tener un camino viejo lleno de piedras que te encantó utilizarlo, pero es momento de seguir por otros caminos. Porque tu cerebro tiene la posibilidad. No hay límite de pensamiento. No es que tengo 20 años, no es que tengo 30, 50, 80, 100 años. No, hasta el último instante podemos generar nuevos pensamientos. Y es por esa la razón de que muchas personas en su lecho de muerte dicen, voy a perdonar o voy a pedir perdón a alguien. ¿Por qué? Porque a través de la crisis entre la vida y la muerte deciden generar nuevas conexiones. Y esas nuevas conexiones, por ejemplo, están asociadas al perdón. Por lo tanto, es una muestra de que sí se puede crear nuevas rutas neuronales. Esa es la verdadera libertad. Esa es una libertad honesta, verdadera, de autoconquista. No se trata de elegir entre lo que el sistema ya puso sobre la mesa, sino aprender a poner nuevas opciones en esa mesa. Entonces, ¿tenemos libre albedrío? Sí, pero no como nos lo han contado. No es infinito, no es absoluto, es relativo, es muy limitado, pero dentro de esa limitación está el poder de transformar, el poder de decidir, ¿sabes qué? Voy a autoobservarme, voy a ir por ese autorreconocimiento. Si reconocemos que la mayoría de nuestras elecciones son automáticas, ya es un gran paso. Ya entramos a un espacio de humildad sobre nuestros pensamientos, sobre nosotros mismos, y empezamos a romper creencias. Y desde esta humildad, una humildad interior, podemos tomar conciencia y empezar a diseñar nuestro presente de una manera diferente. Y si hacemos eso, podemos crear un futuro con un mayor nivel de responsabilidad y sobre todo un nivel de conciencia más saludable, creo. ¿Sí? Y bueno, como ya les dije, quería ser bastante breve. Quiero cerrar esta pequeña charla diciéndote, por si acaso, no eres completamente libre. Y lo remarco eso, pero tampoco eres completamente esclavo. ¿Sí? ¿De acuerdo? No eres completamente esclavo, pero tampoco eres completamente libre. Tú decides en qué espacio está, en mayor o menor proporción. ¿Tu vida está marcada de condicionamientos? Sí, pero tu grandeza desde tu humildad interior está en tu capacidad de hacerte consciente y emanciparte. Cada momento, empezando con una autoobservación. ¿Sí? Es momento de reescribir una historia, tu verdadera historia, creo. No esa historia que dejaron alguien escrito en nuestros libros. El verdadero libre albedrío no está en todo lo que tú quieras elegir. No se trata de eso tampoco, sino más bien en autoobservarte y ser consciente de todo aquello que viene sucediendo, de dónde viene, hacia dónde va, por qué viene y para qué va. Está en cómo eliges mirarlo, cómo eliges responder, cómo eliges transformarte, cómo eliges sentir inclusive. Y ahora yo te dejo con una pregunta más y con esto me despido, para que resuene en ti durante el resto de estos días. Te pregunto, si mañana despertaras sin ninguna de tus creencias actuales, escúchame, si mañana despertaras sin ninguna de tus creencias actuales, ¿quién serías realmente? Una pregunta muy brutal realmente, pero ponte a pensar, ¿quién serías realmente si no tendrías ninguna de tus creencias? Imagínate despertar de esa manera, con la mente seguramente sacudida, con un vacío. Y no sé si te atreverías a despertar de esa manera. Creo que está hecho solamente para valientes. ¿Sí? Bueno,